Muy bien, el día de hoy vamos a resolver el problema 4.74 de su libro de balance de materia, en donde el problema dice lo siguiente. Se analiza un aceite combustible y se determina que contiene 85% en peso de carbono, 12% de hidrógeno elemental, 1.7% de azufre y el resto de materia no combustible. Hay que tomar en cuenta que aquí los porcentajes que se nos está proporcionando por el problema son porcentajes en peso de cada uno de los componentes. Después nos comenta que el aceite se quema con el 20% de aire en exceso. Y este 20% de aire en exceso, como lo dice su definición, está basado en la combustión completa del carbono a dióxido de carbono, del hidrógeno a agua y del azufre a dióxido de azufre. Finalmente nos dice que el aceite se quema en su totalidad, pero solo el 8% del carbono forma monóxido de carbono, o sea, una combustión incompleta. Por lo tanto, nos pide el problema que calculemos la composición molar del gas de combustión, o sea, el gas que se produce al quemar este combustible que tiene estos porcentajes en peso tanto de carbono, de hidrógeno y de azufre. Entonces, vamos a comenzar el problema primeramente organizando la información. Por ejemplo, tenemos un combustible, el cual tiene las siguientes características. Tiene 85% en peso de carbono, tiene 12% en peso de hidrógeno y tiene 1.7% en peso de azufre. Y el resto, que en este caso sería 1.3% en peso, sería de material no combustible, ¿sí? Ahora, vamos a comenzar el problema calculando este aire en exceso con el cual se va a quemar este combustible, ¿sí? Entonces, sabemos que si hacemos una base 100 kilogramos de combustible, imagínense que asumimos que vamos a quemar 100 kilogramos de combustible, por lo tanto, de acuerdo a los porcentajes en peso, vamos a quemar 85 kilogramos de carbono, vamos a quemar 12 kilogramos de hidrógeno, 1.7 kilogramos de azufre y vamos a tener un material no combustible 1.3 kilogramos. Entonces, al nosotros quemar este combustible, sabemos que vamos a quemar, van a aparecer las siguientes reacciones. La primera reacción es la quema de carbono con oxígeno, el cual me da dióxido de carbono. La segunda reacción que nos menciona aquí que hay cierta combustión de carbono que es incompleta, vamos a tener carbono más oxígeno, me da monóxido de carbono y por lo tanto tenemos que ponerle aquí el coeficiente de 1/2 para balancear la ecuación. La tercera ecuación que sabemos es que vamos a tener hidrógeno más oxígeno, el cual me va a dar agua, ¿sí? Y podemos balancear aquí la ecuación igualmente para que esté balanceada. Y finalmente vamos a tener azufre, que con oxígeno me va a dar el dióxido de azufre, ¿sí? Estas van a ser las reacciones de combustión que vamos a tener debido a la quema de el aceite combustible que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el oxígeno requerido? Pues todo el oxígeno que necesitamos está en cada una de estas reacciones. Vamos a necesitar cierto oxígeno para quemar el carbón, vamos a necesitar cierto oxígeno para
quemar el hidrógeno y vamos a necesitar cierto oxígeno para quemar el azufre, ¿sí? Ahora, recuerden que esta ecuación, esta reacción, no la vamos a tomar en cuenta para el oxígeno teórico. ¿Por qué? Porque nos dice que tenemos un 20% en exceso de aire basándonos solamente en la combustión completa del carbono, en la combustión del hidrógeno y en la combustión del azufre. Entonces, ahorita solamente estamos calculando el oxígeno teórico, por lo tanto, solo vamos a tomar en cuenta las reacciones 1, 3 y 4. Pero todas esas reacciones se van a llevar a cabo en nuestra combustión. Por lo tanto, cuando hagamos el balance de materia para la combustión real de nuestro sistema, de nuestro combustible, sí vamos a tomar en cuenta esta reacción 2. Entonces, ¿cuánto oxígeno requerimos? ¿Sí? Entonces, como eso está en moles, necesitamos saber cuántos moles de carbono vamos a tener en estos 100 kilogramos de combustible y a su vez cuántos moles de hidrógeno y azufre para calcular cuántos moles vamos a necesitar de oxígeno teórico y después con el teórico poder asumir este 20% en exceso y calcular nuestra entrada real de oxígeno a el proceso de combustión. Bien, entonces ahora nosotros necesitamos saber cuánto oxígeno requerimos. Y por lo tanto necesitamos conocer el oxígeno que requerimos para las reacciones 1, 3 y 4 que mencionamos anteriormente, ¿sí? La reacción 1, 3 y 4. Sin embargo, nosotros tenemos ya, por ejemplo, para la reacción 1, sabemos que de carbono estamos introduciendo 85 kilogramos. ¿Cuánto oxígeno vamos a necesitar? Entonces, nosotros necesitamos convertir estos kilogramos de combustible a moles para poder utilizar nuestros coeficientes estequiométricos de la reacción. Entonces, por ejemplo, aquí, si tenemos 85 kilogramos de carbono, nosotros sabemos que 12 kilogramos de carbono equivalen a un mol de carbono, que esto nos daría 7.08 kilomoles de carbono. Aquí son kilomoles. Ahora, de hidrógeno, sabemos que un kilogramo de hidrógeno equivale a un kilomol de hidrógeno. Por lo tanto, aquí tendríamos 12 kilomoles de hidrógeno. El azufre, nosotros sabemos que 32.064 kilogramos de azufre es un kilomol de azufre. Por lo tanto, aquí tendríamos 0.053 kilomoles de azufre que estamos introduciendo al sistema en base a 100 kilogramos de combustible que habíamos previamente nosotros determinado, ¿sí? Entonces, ahora sí que ya tenemos los kilomoles, podemos nosotros calcular con los coeficientes estequiométricos, por ejemplo, para nuestra reacción 1, ¿sí? Que tenemos carbono más oxígeno me da CO2. Si yo tengo, para este caso en particular, 7.08 kilomoles de carbono que introduje, que es el correspondiente a los 85 kilogramos de carbono, entonces yo sé que por cada kilomol de carbono yo voy a necesitar un kilomol de oxígeno. Por lo tanto, para esta reacción en particular necesitamos 7.08 kilomoles de oxígeno. Ahora, para la reacción 3, nosotros sabemos que 2 hidrógenos más un medio de oxígeno me da el agua. Entonces, para esta reacción en particular, nosotros sabemos que tenemos 12 kilomoles de hidrógeno
¿sí? Que es el equivalente a los 12 kilogramos de hidrógeno que dijimos que íbamos a introducir. Y entonces sabemos que por cada 2 kilomoles de hidrógeno en nuestra reacción necesitamos la mitad de kilomoles de oxígeno. Por lo tanto, aquí tendríamos 3 kilomoles de oxígeno necesarios para nuestra reacción 3. Finalmente, para nuestra reacción 4, nosotros tenemos azufre más oxígeno, me da dióxido de azufre. Y entonces, aquí el 1.7 kilogramos de azufre, recuerden que son 0.053 kilomoles de azufre. Y sabemos que por cada kilomol de azufre yo necesito 1 kilomol de oxígeno, de acuerdo a la estequiometría. Y por lo tanto aquí tenemos 0.053 kilomoles de oxígeno. Por lo tanto, si sumamos todas estas oxígeno requerido por cada una de nuestras reacciones, podemos calcular que el oxígeno teórico va a ser igual al oxígeno requerido en la primera reacción más el oxígeno requerido en la segunda reacción más el oxígeno requerido en la tercera reacción. ¿Sí? Lo cual nos da un oxígeno teórico de 10.133 kilomoles de oxígeno. Ahora, este es nuestro oxígeno teórico. Recuerden que el problema nos dice que vamos a combustionar el combustible con un exceso de aire del 20%, ¿sí? Por lo tanto, el oxígeno que vamos a alimentar va a ser igual a 1.2 para considerar el 20% de nuestro oxígeno teórico, ¿sí? Lo cual sería 1.2 por 10.133 kilomoles de oxígeno, lo cual nos da el oxígeno alimentado de 12.16 kilomoles, ¿sí? Ahora, como estamos introduciendo aire, nosotros sabemos que el aire es 0.79 kilomoles de nitrógeno por cada 21 kilomoles de oxígeno, o 21% oxígeno en mol y hay 79% nitrógeno en mol, ¿sí? Por lo tanto, si queremos sacar cuánto nitrógeno corresponde a este oxígeno alimentado, tenemos 12.16 kilomoles de oxígeno, en donde en el aire tenemos 0.21 kilomoles de oxígeno por cada 79 kilomoles de nitrógeno, ¿sí? Por lo tanto, en la alimentación vamos a tener nosotros 45.74 kilomoles de nitrógeno en la alimentación, ¿sí? Y entonces ahora sí podemos nosotros, sabiendo cuánto aire correspondiente al aire 20% en exceso y nuestro combustible, podemos nosotros dibujar un diagrama de la combustión que se va a realizar para eventualmente calcular los porcentajes o las fracciones de nuestro gas de combustión. Entonces, si hacemos el diagrama, nosotros podemos decir aquí, ¿sí?, que vamos a tener nuestro gas de combustión aquí, que son los 100 kilogramos de combustible, ¿sí? Lo cual, si ya lo ponemos en kilomoles, sabemos que son 7.08 kilomoles de carbono
12 kilomoles de hidrógeno, 0.053 kilomoles de azufre y 1.3 kilogramos de material no combustible. Ahora, a este combustible nosotros le vamos a introducir nuestro aire en exceso al 20%. Lo cual nosotros sabemos, y ya hicimos los cálculos, que esto corresponde a introducir 12.16 kilomoles de oxígeno y 45.74 kilomoles de nitrógeno. Por lo tanto, nosotros vamos a tener aquí, en nuestros gases de combustión, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener primeramente N1, que son los kilomoles de nitrógeno, ¿sí? Estos moles de nitrógeno que entran aquí. También podemos decir que tenemos N2, que equivale a los kilomoles de oxígeno. El oxígeno en exceso que está presente aquí y que no reacciona con el combustible, pues va a salir también en los gases de combustión. Ahora, como el problema nos dice que el aceite se quema en su totalidad, esto quiere decir que se va a quemar todo el carbono, todo el hidrógeno y todo el azufre. Por lo tanto, no vamos a tener ni carbono, ni hidrógeno, ni azufre elemental en nuestros, en nuestros gases de combustión que salen de esa combustión, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener dióxido de carbono, monóxido de carbono, agua y azufre, aparte del oxígeno que no alcanzó a reaccionar por completo y el nitrógeno que pues es inerte y que está presente en el aire. Entonces, N3 van a ser nuestros kilomoles de dióxido de carbono, N4 van a ser los kilomoles de monóxido de carbono, N5 van a ser los kilomoles de dióxido de azufre y finalmente N6 van a ser los kilomoles correspondientes al agua, ¿sí? Entonces, en base a esta reacción que tenemos, recuerden que si hacemos un análisis elemental de carbono, hidrógeno, azufre, no necesitamos tener nuestra ecuación de balance de materia va a ser igual a entradas igual a salidas, porque no hay generación de carbono ni consumo de carbono. Simplemente el carbono es equivalente el que entra y el que sale, al menos que tuviéramos una reacción nuclear. Si hiciéramos un balance de dióxido de carbono y carbono, entonces ahí sí tendríamos que el dióxido de carbono se está generando, entonces tendríamos una ecuación de balance de materia que involucra la generación. Pero en este caso, si hacemos balances elementales, podemos decir que para nuestro balance de materia, todas las ecuaciones van a ser entradas igual a salidas, ¿sí? Y vamos a comenzar primero con el balance de materia del nitrógeno, ¿sí? Y este es el más simple, ¿sí? Aquí entran 45.74 kilomoles de nitrógeno y van a salir los N1 kilomoles de nitrógeno que habíamos dicho. Entonces, N1 va a ser igual a 2 por los 45.14 kilomoles de nitrógeno va a ser igual a 2 por N1, que son los correspondientes a kilomoles de nitrógeno, asumiendo que vamos a tomar en cuenta que hay dos nitrógenos en cada lado. Entonces, aquí nos queda definida N1, nos queda definida como 45.14 kilomoles, ¿sí? Entonces, N1 queda definida. El oxígeno, como está presente en muchas de las reacciones, ¿sí? Vamos
a dejarlo para el final. Vamos nosotros ahora a hacer el balance de carbono, ¿sí? Entonces, aquí entra 7.08 kilomoles de carbono y va a salir kilomoles de carbono N3 y kilomoles de carbono en N4, ¿sí? Entonces, para el balance de carbono, sabemos nosotros que 7.08 kilomoles de carbono, que es lo que entra, va a ser igual a N3 más N4. Ahora, tenemos una cosa adicional que nos dice el problema, ¿sí? En cuestión del monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que es relación N3 y N4. Nos dice que solamente el 8% del carbono forma monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solamente el 0.08% de estos 7.08 kilomoles de carbono que este, que entran al sistema están ligados al monóxido de carbono, que es N4, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a los moles de N4, ¿sí? Entonces, aquí N4 va a ser igual a 0.566 kilomoles. Y ahora sí, si ya tenemos N4, podemos despejar N3 y nos queda N3 es igual a 6.514 kilomoles. Por lo tanto, ya tenemos N3 y N4. Ahora, vamos a calcular N5 haciendo un balance con el azufre, ¿sí? Si hacemos un balance de materia de azufre, entonces ahora vamos a ver que ¿cuánto azufre entra? Entra 0.053 kilomoles de azufre y deben de este azufre salir por esta misma N5. No hay ningún otro componente que tenga azufre, ¿sí? Entonces, sabemos que 0.053 kilomoles de azufre va a ser igual a N5, que son los kilomoles de dióxido de azufre, ¿sí? Entonces ya tenemos también N5. Finalmente nos queda N6. El hidrógeno solamente está presente aquí, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el balance de materia del hidrógeno nos quedaría la entrada son 12 kilomoles de hidrógeno elemental, ojo aquí, y esto va a ser igual a 2 veces N6, ¿sí? Porque N6 tiene 2 moles de hidrógeno, ¿sí? Elemental. Por lo tanto, N6 va a ser igual a 6 kilomoles, ¿sí? Entonces ya ahora con esto podemos hacer el balance en el oxígeno, que es el balance que era un poquito más complejo. Vamos a hacer el balance de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos moles entran de oxígeno? En este caso, sabemos que entran 12.16 kilomoles de oxígeno por 2, porque cada oxígeno molecular tiene 2 moles de oxígeno, ¿sí? Entonces, nos quedaría la entrada, sería 2 por 12.16 kilomoles de oxígeno. Esto va a ser igual a todas las salidas. Entonces, las salidas están en N2, ¿sí? En N3, en N4, en N5 y en N6. En cada uno de esos flujos molares hay oxígeno. Entonces,
De N2 sabemos que es oxígeno elemental, ahí hay 2 moles de cada uno de los N2, ¿verdad? Más los moles de oxígeno aquí en N3, que serían 2 por N3, pero ya sabemos que N3 es igual a 6.514 kilomoles, ¿sí? N3. Después, el monóxido tiene solamente 1 de oxígeno, entonces sería 1 por N4, que sería más 1 por N4, que son 0.566 kilomoles, más el del dióxido de azufre, que serían 2 por N5, entonces serían 2, y N5 sabemos que son 0.053 kilomoles, más, por último, los moles en el agua, que sería 1 mol por cada mol de agua, entonces sería 1N6, ¿sí? Entonces sería 1 por N6, que N6 son 6 kilomoles. Entonces, si despejamos nosotros N2, nos quedaría que N2 es igual a 2.31 kilomoles de oxígeno, ¿sí? Entonces, ahora sí tenemos cada uno de los componentes. Y ya si tenemos cada uno de los componentes, podemos fácilmente sacar la fracción de cada uno de los componentes en nuestros gases de combustión, que es lo que nos pide el problema. Primeramente vamos a sacar el total de moles en gases de combustión. ¿Sí? Entonces nos quedaría que los moles totales va a ser igual a N1 más N2 más N3 más N4 más N5 más N6, que si hacemos la suma de todos estos nos daría un total de 61.183 kilomoles. Y ahora, para sacar los porcentajes de composición de cada uno de los componentes, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a hacer el porcentaje de nitrógeno, nos quedaría el porcentaje de nitrógeno, nos quedaría 45.74 kilomoles, que es lo que sale entre los moles totales, que serían 61.183 kilomoles multiplicado por 100. Por lo tanto, en nuestra composición en los gases de combustión de nitrógeno sería 74.76 porcentaje de nitrógeno. Y si hacemos eso para cada uno de los componentes, nos da que tenemos 3.78 porcentaje de oxígeno, 10.64 porcentaje de dióxido de carbono, 0.93 porcentaje de monóxido, 0.087 porcentaje de dióxido de azufre y finalmente 9.8% de moles de agua. Esta sería la respuesta a nuestro problema. Si tienen alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios o hacerme la pregunta ahí en la plataforma Teams.